The Marvel movie Avengers Endgame surpassed 2 billion worldwide funding after 2 weeks in theater. It's already the second highest grossing film in history after Avatar. The film has so achieved so far $2 billion, a figure that exceeded Titanic, launched in 1997, which in a total averaged $2 billion. This extraordinary box office result makes Avengers Endgame in the second most successful movie of all time. Only behind Avatar, which holds the global record with $27.88 million, in addition to Avatar, Avengers Endgame, and Titanic. Two other films have achieved more than $2 billion for ticket sales. Star Wars The Force Awakens with $20.68 million and Avengers Infinity War with $20.48 million. The beauty of Avengers Endgame is not only amazing for its volume, but also for the speed with which it was exceeded to $2 billion. La noche del viernes al sábado de Jacksonville, Florida, otro Boeing que transportaba 136 personas ha caído a las aguas del río St. Johns, cerca de la ciudad norteamericana. Según informa la oficina del sheriff de Jacksonville, todos los pasajeros han sobrevivido al accidente. En el lugar se presentó la unidad marítima de la oficina del sheriff de Jacksonville para asistir a la estación aérea naval. Según la cadena de televisión norteamericana CNN, una especialista en asuntos públicos navales en la estación aérea naval Jacksonville ha asegurado que la aeronave se deslizó fuera de la pista, precipitándose a las 9:40 de la madrugada. Precisamente la compañía Boeing ha estado involucrada en 2 accidentes fatales. Uno en octubre de 2018, cuando un avión 737 MAX, operado por la aerolínea Lion Air, se estrelló. El accidente de otro 737 MAX operado por Ethiopian Airlines. El atleta español de 38 años, Iker Casillas, ha sido ingresado en el Hospital Municipal de Oporto debido a un ataque cardíaco. Iker ahora mismo se encuentra estable. Los expertos dicen que puede que no pueda volver a competir. El equipo femenino del Atlético de Madrid ha ganado la Liga por tercera vez consecutiva. Ganaron contra la Real Sociedad por un marcador bastante abultado, de 3-1. Las chicas celebraron la Copa con una gran fiesta con los aficionados. Marc Márquez volvió a ganar. La afición española, rendida a su maestría, a su inteligencia, a su destreza, lo hizo en Jerez, un trazado corto y estrecho, de curvas enlazadas y virajes lentos que no dibuja el mejor de los escenarios para su Honda. Lo hizo después de una magnífica salida, con la que se colocó en cabeza en la primera curva. Después de haber cometido un error en la última cita en Austin, el de Cerverá, tozudo como es, se propuso liderar la prueba y ganar a lo campeón, de la primera vuelta a la última, con un amplio margen de los demás. Lo logró, però aunque no fue fàcil. Hola, bon dia. Avui les temperatures a Catalunya seran suaus pel matí amb 16 graus a tota la zona de la costa mediterrània, 12 i 13 graus al centre i als Pirineus i a la zona nord de Catalunya a 12 graus. A l'extrem sud hi haurà petites precipitacions. I pel que fa a la tarda, a Barcelona estarà 24 graus, Girona 26, Lleida 27, Tarragona 24, Viella 17, Vic 22, Olot 23 i Tortosa 28. Demà baixaran les temperatures molt poc, però divendres, dissabte, diumenge i dilluns tornaran a pujar. La temperatura màxima avui a Manresa serà de 26 graus i la mínima de 13. Mor una dona a Castellar de n'Hug. Filomena RR, de 58 anys i veïna de Girona, ha mort aquest diumenge com a conseqüència de les ferides que li ha provocat la branca d'un arbre que li ha caigut a sobre a la finca de la Farga de Sant Vicenç del Ros, al terme de Castellar de n'Hug. L'accident s'ha produït poc després de les 12 del migdia i tan bon punt s'ha rebut l'avís, s'han desplaçat fins al lloc dels fets 2 dotacions dels bombers i també una ambulància i l'helicòpter del SEM,
que han assistit la dona allà mateix, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La dona ha mort poc després sense que hagi calgut el trasllat a l'hospital. Tampoc no ha calgut fer tasques de rescat perquè la dona no havia quedat atrapada. Segons sembla, la dona es trobava al pati de la finca quan s'ha desprès la branca d'un arbre i l'ha ferida mortalment. Si bé no s'han confirmat les causes del despreniment, fonts veïnals han assegurat que feia molt vent a la zona. Juncà, que s'ha desplaçat a la casa de la Farga un cop ha conegut la notícia, ha lamentat l'accident.